Sí, estamos en la parte correspondiente pues a la eticidad en el capítulo sexto de la fenomenología. Quisiera aclarar o si hay alguna duda, alguna inquietud con la sesión pasada, algo que se pudiera aclarar. Por mi parte, quisiera, pues no sé, me dan la idea de hacer una especie de sándwich ahí y dejar como esa parte final para la parte final de la sesión de hoy, si alcanzamos. Pero quisiera que aprovechar hoy algo que hemos dicho en ocasiones anteriores, de mirar algunos aspectos de una relación entre Hegel y Nietzsche, y entonces me va a permitir leerles un texto que hicimos a propósito del trabajo de Rafael Gutiérrez Girardot acerca de ese vínculo que puede existir entre Hegel y Nietzsche. Es porque normalmente se ha tratado de hacer una oposición tajante entre los dos pensadores, pero hay una serie de elementos que son más bien comunes y que son bien interesantes para pensar. Entonces, como tiene que ver con el mundo griego y con los aspectos de la tragedia, entonces quisiera aprovechar y antes de salir de esta temática de la tragedia griega, mirada pues por Hegel a propósito de la eticidad en la fenomenología, señalar algunos aspectos de estos que pueden ser considerados más adelante. Entonces voy a empezar a presentarlo, pues por factores de tiempo. La idea es que contra la superficial oposición que frecuentemente se establece entre Hegel y Nietzsche, en la que el primero tiende a presentarse como la expresión acabada del pensamiento anquilosado y ya caduco de la modernidad, ausente de otro significado que el arqueológico y carente de importancia práctica y teórica para la época contemporánea, y el segundo, por el contrario, como inspirador y pionero de la llamada posmodernidad, Rafael Gutiérrez Girardot propendió por mostrar el profundo vínculo existente entre uno y otro pensador, postulando una inusual e interesante identidad entre la interpretación trágica de la existencia, asumida por Nietzsche, y la concepción dialéctica de la misma adelantada por Hegel. Postulación críticamente fundamentada, algunos de cuyos rasgos más sobresalientes pretendemos referenciar con esta presentación, haciendo notar además la insistencia con que el escritor colombiano nos llama la atención sobre la pertinencia y relevancia que la misma conlleva para acceder a lo que con Hegel podríamos denominar la experiencia histórica de nuestro tiempo y de nuestras necesidades, y el esfuerzo del concepto indispensable para lograrlo. Entonces, arrancamos con las siguientes consideraciones. En 1964, al tiempo que publicaba 2 artículos sobre Hegel, en Madrid, en los Cuadernos Hispanoamericanos 171 de marzo, uno titulado Hegel, Notas Heterodoxas para su lectura, y en Buenos Aires, en la revista Sur 287 de marzo de abril, otro titulado Hegel y lo trágico, Notas sobre la génesis de su filosofía especulativa. Rafael Gutiérrez Girardot escribía también el prólogo a su libro sobre Nietzsche titulado Nietzsche y la filología clásica, que se publicó 2 años después, en 1966,
por la Editorial Universitaria de Buenos Aires. En el mencionado prólogo, Gutiérrez Girardot hace notar que particularmente en lengua española se tenía una imagen parcial y equívoca de Nietzsche, por cuanto la misma se basaba principalmente en textos como el Zaratustra o el Anticristo, es decir, en los escritos que de una manera u otra expresaban el pensamiento culminante del filósofo, desconociéndose toda su trayectoria intelectual, que es precisamente la que sirve de soporte a ese pensamiento maduro. En especial se desconoce, señala el autor en 1964, lo relativo al significado que tiene en Nietzsche su relación crítica con la filología clásica, sin la cual es imposible hacerse a una idea correcta tanto sobre el propio pensamiento filosófico de Nietzsche como, y es lo que veremos y lo que más interesa a Gutiérrez Girardot, la significación del mismo para la cultura y el pensamiento moderno. En fin, se trataba de aprovechar la depuración filológica que en la década anterior, la de los años 50, y a la que Gutiérrez Girardot estuvo atento, la obra de Nietzsche había experimentado para reconsiderar, por un lado, el renacimiento de su influencia y, por otro, confrontarla, en palabras textuales del autor, comillas, dudosa suerte de ser concebido como justificador e inspirador de una bohemia y pseudorromántica indisciplina intelectual o como ídolo de sentimentales leyendas y cultos. Hasta ahí Gutiérrez Girardot. Y se trata, en Gutiérrez Girardot, podemos decir ahora, precisamente de adelantar esa reconsideración a través del estudio de la discusión de Nietzsche con la filología clásica, porque la misma sería la que justamente daría la clave para comprender el tránsito del pensador alemán de la disciplina en la que se formó académicamente y empezó a ejercer profesionalmente, y la que, por supuestamente haber fracasado en ella, habría abandonado para siempre. A propósito de eso, confrontar la polémica con Wilamowitz-Moellendorff, ¿no? Y la recepción general negativa que tuvo el libro de Nietzsche, El origen de la tragedia. Y después de ese supuesto fracaso en el área filológica, se habría entonces Nietzsche dedicado a la filosofía, campo del pensamiento donde por el contrario su influencia ha sido decisiva, ya sea gracias a interpretaciones serias y rigurosas o a otras superficiales y acomodadas y menesterosas de confrontar y anular por perjudiciales, tal como anuncia Gutiérrez Girardot en el prólogo al que estamos aludiendo. Inspirado principalmente en Eugen Fink, y podría uno aventurarse a suponer, aunque sin bases ciertas para hacerlo, por su intermedio en Heidegger, dada la relación existente entre este par de pensadores alemanes y el trabajo pues, que Gutiérrez Girardot había adelantado con ambos, emprendió el pensador boyacense la tarea que se había propuesto. Y es justamente en el desarrollo de la misma donde se pone de presente de manera determinante la significativa confluencia del pensamiento de Hegel, pensamiento del que, recuérdese, Gutiérrez Girardot se venía ocupando por estas mismas fechas, como ya dijimos, con el trabajo del filólogo Nietzsche, en particular dialéctica y tragedia, dos tópicos distintivos de cada uno de estos pensadores considerados tradicionalmente con mayor o menor claridad y con mayor o menor rigor como contrapuestos y como factores diferenciadores de sus respectivas filosofías. Se convierten estos dos tópicos en su confluencia e identidad en la clave de la interpretación de Gutiérrez Girardot, en primer lugar, del mencionado tránsito desde la filología a la filosofía del entonces profesor de Basilea, es decir, Nietzsche, y en segundo lugar, en una especie de prueba de rigor y profundidad de las visiones contemporáneas sobre la obra de Nietzsche, y dicho sea de paso, también sobre la obra de Hegel, y con ambas, de lo que se ha dado en llamar modernidad y posmodernidad, su relación e interpretación. Un primer aspecto que cabría destacar
es la insistencia de Gutiérrez Girardot en adelantar su interpretación con fundamento en consideraciones históricas. Es decir, en asumir que es la historia, y esencialmente la historia, la que permite abordar con efectividad, rigor e incluso honradez el análisis del pensamiento de uno y otro filósofo. Punto de vista este que se deriva de una doble circunstancia. De una parte, es el horizonte que, según Gutiérrez Girardot, permite comprender las motivaciones, fundamentos, procedimientos y alcances de la actividad filosófica de los dos pensadores alemanes, como al mismo tiempo es un claro presupuesto para intentar hacer consideraciones contemporáneas serias sobre los mismos. En otras palabras, la historia y su consideración sería factor determinante de los pensamientos de Hegel y Nietzsche, y ha de seguir siendo el factor que ha de presidir la interpretación que de los mismos tendremos o habremos de hacer nosotros. Ahora bien, esto que para Hegel es prácticamente un lugar común, instaurado no casualmente por él mismo, está muy lejos de ser aceptado con relación a Nietzsche. Pero aquí precisamente es donde es destacable y rescatable la posición de Gutiérrez Girardot al respecto. Ya en el mencionado artículo sobre Hegel, publicado en la revista Sur, Gutiérrez Girardot había señalado que la sustancia de la filosofía es la historia, que más concretamente, comillas, toda meditación sobre el ser puro, sobre las relaciones de sujeto y objeto, sobre las categorías y las regiones de la realidad, etcétera, o tienen una referencia mediata con la realidad histórica, o de otro modo, el curso mismo de la meditación, de ser rigurosa, obliga a llegar a esa referencia histórica. Y tal hasta ahí Gutiérrez Girardot. Y tal convicción es la que guía su indagación sobre la por él denominada disputa de Nietzsche con la filología clásica. En efecto, Gutiérrez Girardot hace notar que, como la de Hegel, la de Nietzsche es una historicidad determinada por una realidad histórica configurada por la constelación constituida por la Ilustración, la teología secular, consecuencia de la Reforma Protestante, y la Revolución Francesa. Historicidad que también en ambos pensadores se amplía y se interpreta en contraste con la vida y el pensamiento griego de la antigüedad. Interpretación que para Nietzsche habrá de poner de manifiesto las características, posibilidades y limitaciones de la disciplina por él entonces ejercida. Esto es la filología clásica. Esta, que en efecto se había constituido con la pretensión de ser la disciplina llamada a fundamentar científicamente todo saber sobre la antigüedad clásica, en particular sobre la cultura y la filosofía griegas, había de servir al mismo tiempo y precisamente por ese pretendido carácter científico que revestía de medio y factor para fundar y facilitar el acercamiento y apropiación sólida, no meramente diletante, con aquel pasado, aquella cultura y aquel pensamiento que se ofrecían a los ojos de una modernidad menesterosa de aclararse a sí misma, tanto en sus desarrollos autorreconocibles como progresistas, entre comillas, y aceptables como en los igualmente patentes y extendidos factores de disgregación, de alienación y desencanto, que como se sabe se encontraban en la base del surgimiento del romanticismo, se ofrecían, decimos, como referente luminoso del ideal clásico de la existencia, extraíble y fundable en la asumida perenne validez del mundo antiguo, palabras de Nietzsche. La historia, y solo la historia, y su conocimiento se revelaba, pues, como la instancia decisiva para reconocer tanto la situación del presente y sus factores determinantes, como la del invocado y anhelado pasado con el que se pretendía confrontar, o sea, con el pasado griego. Pero, de otra parte, y adentrándonos ya con Gutiérrez Girardot en el propio pensamiento de Nietzsche, con la finalidad de encontrar otros elementos vinculantes entre los filósofos en cuestión,
podemos hacer estas preguntas. ¿Estaba histórica y teóricamente esta pretendida ciencia de la filología en condiciones de cumplir cabalmente aquel par de propósitos? El Nietzsche filólogo no duda un instante de la pertinencia de los propósitos que tiene, pero abriga serias dudas acerca tanto de la claridad que la propia disciplina encargada de llevarlos a cabo tuviese sobre sí misma, como, más a fondo, y probable causa de tal indefinición de los factores que presidían y determinaban la constitución, orientación y proceder de la misma. La respuesta inicial de Nietzsche a esta problemática, observa Gutiérrez Girardot, la presenta en la lección inaugural que sobre Homero y la filología clásica diera en Basilea el 28 de mayo de 1869. Texto que Gutiérrez Girardot, entre otras cosas, tradujo para la segunda edición de su texto sobre Nietzsche en 1997, con el ánimo de, dice él, corregir graves errores de otras traducciones anteriores. La filología, argumenta Nietzsche en aquella lección inaugural, solo podrá aclararse a sí misma y ser eficaz en su labor si a su vez se sustenta en una especial filosofía que ella misma ha de contribuir a poner de presente y asumir como la suya propia, y que hasta entonces ha estado velada a sus ojos por el influjo pernicioso del socratismo-platonismo, denuncia que se hará patente en su debut como filólogo en el libro sobre el origen de la tragedia, y del cristianismo, sobre el cual en ese libro guarda, nos dice el mismo Nietzsche, un profundo y hostil silencio, pero que luego, en su obra ulterior, será el cristianismo, pues, blanco, explícito de sus ataques hasta el fin de su vida. La filología, en fin, ha de hacerse filosófica, estar determinada por la filosofía, concepción que Nietzsche sintetiza y radicaliza con la inversión de una fórmula de Séneca. Filosofía facta es quae filología fuit. O sea, la filosofía debe ser lo que antes era la filología, a la que agrega las siguientes palabras. Con ello ha de manifestarse que toda, comillas de Nietzsche en esa lección, con ello ha de manifestarse que toda y cualquier actividad filológica debe estar cercada y vallada por una visión filosófica del mundo, en la que todo lo singular y aislado se evapore y solo se mantenga la totalidad y lo unitario. Ojo con eso, la totalidad y lo unitario. Ya nos empieza a aparecer ahí un Nietzsche con ciertas características hegelianas. Bueno, ahora bien, en el proyecto de desarrollar una filología con estas características acontecen dos cosas. Una, que Nietzsche pasa de ocuparse de la filología y de enfrentarse con los filólogos, aparentemente sin buscarlo, a ocuparse de la filosofía y a enfrentarse, esta vez y explícitamente, y con conocimiento de causa, con los filósofos, Sócrates y Platón, como los prototipos y responsables de la mala filosofía, causante, entre otras muchas cosas, de la mala filología. Segundo, que para llevar a cabo esa doble confrontación y el tránsito de la una a la otra, ha de apropiarse y desarrollar esa invocada visión filosófica del mundo expresada al final de la lección inaugural. Gutiérrez Girardot no se ocupa totalmente de la primera, pero sí juiciosamente de un aspecto de la segunda, el del evidente y perceptible vínculo que tal concepción de la filosofía expresada por Nietzsche guarda con el pensamiento de Hegel, en particular con la dialéctica. Vínculo dialéctico que no se reduce a la mera dialéctica y únicamente a esta en tanto concepción de la realidad, sino, hace notar explícitamente Gutiérrez Girardot, al proceder mismo de la crítica nietzscheana a la filología, que para él, para Gutiérrez Girardot,
se fundamenta nada menos que en la prescripción metodológica hegeliana que, como el propio Nietzsche lo ejemplifica en su labor filológica, esto es, sin concesiones a superficiales textualidades o ausencia de ellas, el escritor colombiano no vacila en citar a saber, comillas, la verdadera refutación, dice Hegel, tiene que penetrar en la fuerza del opositor y situarse en la órbita de su poder, atacarlo fuera de él y tener razón desde donde él no está, no favorece la cuestión. Esto está en el prólogo a la fenomenología. Y agrega Gutiérrez Girardot, bajo este signo tuvo lugar la polémica de Nietzsche con la filología clásica. Cabe señalar que para Nietzsche ese situarse en la órbita del poder y en el influjo de la fuerza del opositor implica, en el caso de la confrontación con la filología clásica, asumir el reto de llevar la discusión al triple campo de, precisamente, la historia, la ciencia natural, que para Nietzsche es un saber sobre el instinto del lenguaje y de la estética. O sea, el problema se juega en la historia, en el lenguaje y en estética, a partir del cual se configura el propósito central de la filología. Según Nietzsche, comillas, contraponer al presente el espejo de lo clásico y eternamente ejemplar. Y ofrecer pedagógicamente, comillas también, una selección de los elementos más dignos de aprender y más formativos, señala Nietzsche. Y particularmente en lo referente a la historia, al lado de comprender las formas de ser de los pueblos objeto de estudio, se trataba también de comprender la ley imperante en el flujo de los fenómenos, dice Nietzsche. Doble aspiración que solo es realizable en y desde la noción griega de ethos, decimos nosotros. Esto es, en y desde el ámbito de la concreción real y efectiva, es decir, histórica de la existencia humana, con lo cual se confirma la ya citada apreciación de Gutiérrez Girardot de que toda meditación tiene o exige una referencia a la realidad histórica. Por su lado, la exploración y determinación de ese ethos revelará desde el principio que su núcleo constitutivo se encuentra en el omnipresente agón, conflicto griego, expresión humana del sagrado y soberano Pólemos Heraclíteo, en la confrontación y en la contradicción, es decir, en la dialéctica. Y también aquí es perceptible el doble juego de Gutiérrez Girardot, quien hace notar que lo que Nietzsche capta como constitutivo del carácter y pensamiento griego antiguos, lejos de quedarse en la mera constatación de un modo de ser, es inmediatamente asumido por él como un medio de pensamiento y proceder propios en su relación con la filología y el ser modernos. Mas es justamente esa dialéctica, ese agón, en su manifestación histórica, ética, estética y lingüística, la que pone de presente ante el Nietzsche filólogo el sentido, el fundamento y el desarrollo esenciales del ethos griego. A saber, la tragedia, espacio temático en el que el profesional de la filología podía aparentemente adentrarse con la confianza y seguridad del que se dispone a instalarse en casa propia, en morada conocida, en lugares sabidos, donde no ha de esperar sorpresas y menos de las de tipo desagradable. Pero cuando esa expresión estética revela ser, como Nietzsche descubrió y propaló, una expresión de un ethos trágico, determinado a su vez por el pólemos que preside el agón poético griego, la confianza se pierde y la seguridad se cuestiona. Y el filólogo puede o bien retroceder indignado o preocupado, o bien, como hubo de hacerlo Nietzsche, avanzar, incluso y todavía como filólogo, hacia el nuevo y problemático horizonte que se abre ante sí y explorarlo no sin inquietud. Proceder que el profesor de Basilea asume en el momento en que lo ejecuta la consideración de esa tragedia como fenómeno cultural emparentado
y sustentado en la música, que a su vez se funda en la oposición entre Dioniso y Apolo, hombre trágico y hombre teórico, y como se sabe, en otras oposiciones, pero no en la tematización de la oposición misma, es decir, de la dialéctica, lo que es fácil suponer habría incrementado de haberse hecho el escándalo y la desaprobación por parte de los filólogos profesionales, pero que en aquel momento constituyó algo que Nietzsche dejó para después, cuando ya se hubo instalado plenamente en la filosofía, dándole, en tanto se mirase como recurso meramente metodológico, un tratamiento bastante complejo, problemático y no suficientemente claro. Decimos que no, esa mirada no se habría hecho sin inquietud, porque como se puede ver en el análisis retrospectivo que Nietzsche hace en el Ecce Homo de su texto sobre el origen de la tragedia, nos dice lo siguiente: examinándolo con cierta neutralidad, el nacimiento de la tragedia parece un escrito muy intempestivo. Se podría creer más bien que la obra fue escrita 50 años antes, o sea, en la época de Hegel. Es políticamente indiferente, no alemana, se dirá hoy. Desprende un repugnante olor hegeliano. Nietzsche reconoce que su obra desprende un repugnante olor hegeliano. ¿Sabe por qué lo hace, no? Solo en algunas fórmulas está impregnada del amargo perfume cadavérico de Schopenhauer. Y prosigue Nietzsche, prácticamente obligado, haciendo una confesión no pedida, pero como estamos afirmando nosotros a partir de los textos de Gutiérrez Girardot, de la presencia evidente de la dialéctica en su obra, que es la que produce ese repugnante olor hegeliano. Comillas. Una idea, la antítesis dionisiaco y apolíneo, traducida a lo metafísico. La historia misma como el desenvolvimiento de esa idea. En la tragedia, la antítesis superada en unidad. Desde esta óptica, cosas que jamás se habían mirado cara a cara, puestas súbitamente frente a frente, iluminadas y comprendidas unas por medio de otras. Hasta ahí Nietzsche. Más confesión de que su procedimiento es dialéctico es imposible. Y eso es lo que desprende para Nietzsche, a su pesar, pero es que es lo mismo, ese repugnante olor hegeliano. Pero esto no obsta, como bien consideró Gutiérrez Girardot, para apreciar, como ya hemos insistido, tanto el papel absolutamente determinante de la presencia de la concepción dialéctica en la visión nietzscheana como en su propio proceder. Nietzsche, pues, al adentrarse en el etos trágico griego, se topa con la dialéctica, en primer lugar, en la tragedia misma. Vale decir, en las oposiciones que acabamos de indicar, representadas por las divinidades de Dionisos y Apolo. Pero igualmente, y como extensión o manifestación de esta primera oposición, por la relación que la tragedia guardaba con otras formas del pensamiento griego, en particular precisamente con las derivadas del espíritu apolíneo, el socratismo-platonismo, la decadencia de la tragedia en manos de Eurípides, la comedia ática, las artes plásticas como la escultura, etc. Con lo presente en el innombrado al comienzo, pero luego tratado explícitamente, espíritu del cristianismo, o la perversión o negación del mismo que éste representaba, o sea, el propio espíritu, según Nietzsche. Con la planteada retadoramente por la modernidad, sus ideas y su arte superficial, al que no por casualidad Hegel le había ya expedido partida de defunción. Incluso con las consideraciones no ya de los filólogos profesionales, sino de pensadores como Leibniz, Kant, Schiller, Goethe y adicionalmente, hay que decirlo con cierto, Hegel. Lo esencial de todo esto y de otra serie de detalles concomitantes con el asunto es ampliamente considerado en la reflexión adelantada por Gutiérrez Girardot, pero lo más importante, sin embargo, es su posición
al respecto, en su posición al respecto, es que plantea que aquella concepción nietzscheana de la tragedia tiene literalmente como antecedente la dialéctica de Hegel. Sigo leyendo entonces. Listo. En efecto, si en Nietzsche la consideración como filólogo crítico, heterodoxo para el momento, de la tragedia, filólogo crítico de la tragedia, explicable como ya se señaló solo a partir del ethos que la sustenta, lo ha conducido al texto sobre el nacimiento de la tragedia de 1872, a la revelación de la dialéctica, en el Hegel de la fenomenología del espíritu de 1806, las exigencias propias de una rigurosa ciencia de la experiencia de la conciencia, subtítulo que ilustra en ese momento el estatuto por Hegel concedido a su obra, que pretende establecer sistemáticamente el devenir dialéctico de las figuras del espíritu, lo han llevado a tenérselas que ver cuando estuvo abocado a considerar el histórico modo de ser objetivo de los griegos antiguos, con lo que él mismo denominó con esclarecedor acierto eticidad. Figura objetiva del espíritu cuyo núcleo está constituido por la tragedia y cuya esencia a su vez es analizada magistralmente por Hegel, como se conoce en la Antígona de Sófocles, la que estamos nosotros. En su escrito sobre Hegel y lo trágico, Gutiérrez Girardot argumenta que el término Sittlichkeit debería traducirse por solencia, no tanto por eticidad, sino por solencia, y que la misma ha de ser, a diferencia de la moralidad, que es privada, referida a la religiosidad popular. Específicamente, dice Gutiérrez Girardot, la reducción de su experiencia histórica y cultural al concepto de solencia y a la correlación de este con la polis implica la referencia a un acontecimiento en la polis de significación eminentemente teológico-política, es decir, al núcleo y sustancia de la religión popular, a la tragedia. Hasta ahí Gutiérrez Girardot, y eso coincide plenamente con lo que hemos venido mirando en la fenomenología, ¿no? Resulta así entonces que la similar orientación de uno y otro pensador, determinada como ahora sabemos por la noción de ethos, es decir, por la historicidad de los acontecimientos y del pensar, los conduce a ambos por caminos distintos al mismo ámbito, a la tragedia que se revela dialéctica, Nietzsche, o a la dialéctica que se revela trágica, Hegel. Si con Nietzsche nos hacemos a la concepción de que la tragedia griega es la expresión estética dionisíaca de la contradicción dialéctica de los espíritus dionisíaco y apolíneo, y además a la de que ella misma es trágica, es decir, a reconocerla a su vez como inscrita en el marco del destino, el destino del ethos griego, con Hegel asistimos al despliegue dialéctico de ese destino, aunque por supuesto a la manera particular hegeliana. Esto es, no de modo meramente abstracto, sino todo lo contrario, de manera concreta, interpretando este término también hegelianamente, tal como lo definió de forma adecuada Marx, y que en alguna sesión acá Andrés trajo a colación con la idea de que, la cita de Marx, de que la dialéctica, que lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Es decir, históricamente, o con más exactitud políticamente, o sea, como devenir del ethos en y como polis. En efecto, las contradicciones detectadas y analizadas por Hegel de la historicidad de ese momento histórico no son precisamente derivadas de la consideración estética de la tragedia, tal como acabamos de decir ocurre en Nietzsche, sino, como lo expresa Gutiérrez Girardot, son las de lo general y lo particular. La ley y el individuo, el Estado y la familia, a las que agregamos nosotros las también consideradas por Hegel
de lo divino y lo humano, el hombre y la mujer, la culpa y el destino, etc. Es decir, las constitutivas de la historicidad de Creonte y Antígona y su contexto, las cuales en su complejo desarrollo dialéctico harán de la eticidad un estadio periclitado del llamado espíritu objetivo, allanando así el camino para la segunda figura del mismo encarnado, como conocen los lectores de Hegel, en la cultura que nuclea y da presencia y relevancia al cristianismo, punto sobre el cual Hegel y Nietzsche toman caminos y asumen posiciones y juicios diametralmente opuestos para, sin embargo, volver a coincidir ulteriormente en la idea de la muerte de Dios, idea trágica entre las trágicas y dialéctica entre las dialécticas, que apreciada en su cabal magnitud y significación, ilustra la tragedia de la modernidad, el destino devenido de Occidente, el verdadero punto de inflexión a partir del cual comienza a emerger el nuevo devenir dialéctico en el que la tragedia es la libertad y la libertad es la tragedia. Esto es el destino, o si se quiere, puesto que es lo mismo, la condena como ausente de toda mediación, y por ello abstractamente llegó a plantearlo Jean-Paul Sartre. Pero es que aparte, o mejor, además de la coincidencia en la elección de la tragedia y las diversas oposiciones y agonismos dialécticos que la configuran como el núcleo conformador del etos griego, hay un amplio conjunto de concepciones plenamente dialécticas presentes en Hegel que Nietzsche retoma y necesita para sustentar su interpretación trágica del mencionado etos. Entre ellas podemos señalar, extrayéndolas de las lecturas de los textos de Gutiérrez Girardot, las que tienen que ver, por ejemplo, con la relación entre el etos y la physis, la naturaleza, que en Hegel, como bien lo viera Marx en su lectura de la fenomenología, se concreta o concrece en el trabajo, pero también y en igual medida lo hace en la lucha, en el agón, como a su turno lo planteara Alexandre Collet en sus brillantes análisis de dicha obra. Relación esta, etos physis, que en el Nietzsche de Basilea, que es de quien nos estamos ocupando, se expresa en la sorprendente concepción de que la estética es una ciencia natural, dado que el etos debe ser considerado como íncito a la naturaleza, como parte de aquella totalidad y unidad primordial cuyo desgarramiento por el principium individuationis da precisamente origen a la tragedia y a la embriaguez dionisiaca orientada a la superación de este y al rescate de aquella, aspecto que Gutiérrez Girardot relaciona con la visión de los misterios eleusinos por parte de Hegel. Igualmente, ambos filósofos van a considerar las oposiciones como éticas y estéticas, no como morales, es decir, como agonismos de fuerzas históricas presentes en el etos y en sus respectivas expresiones artísticas que no han de ser juzgadas desde un pretendido pero inexistente deber ser, pero sí entendidas, como insiste Hegel, y que bien pueden ser analizadas más allá del bien y del mal desde la óptica de la vida, como propone Nietzsche. También nos encontramos, por supuesto, con la noción dialéctica cardinal del devenir, devenir cuyo pulso y cuyo ritmo pretenden tanto Hegel como Nietzsche establecer y medir, el primero con la dialéctica y el segundo con la tragedia, para concluir ambos diluyendo en él la estática y problemática noción de ser permanente e inmutable, fuente tanto de las iniciales y necesarias pero insuficientes representaciones del entendimiento, según Hegel, como de los perversos errores con alcurnia filosófica de los eleatas y por ahí derecho de Platón, según Nietzsche. Pero además, y como elemento y medio en el que se encuentran, estructuran, se generan y desarrollan este conjunto de oposiciones espigadas a partir de los textos de los dos filósofos directamente por parte de Gutiérrez Girardot o a causa de las suscitaciones por él generadas en el lector de su obra,
Y a propósito de esto, pues recordar que aquí nos estamos refiriendo al seminario dictado por Gutiérrez Girardot en 1987 en la Universidad Nacional sobre el prólogo a la fenomenología. Y a partir de esa constatación de textos de Gutiérrez Girardot y del seminario que él dictó, hallamos también en él explícitamente la consideración que no por ser tantas veces citada, haya sido agotada en su significación e importancia, y no se requiera siempre de ser traída una y otra vez más a colación, a saber, la afirmación de Hegel de que comillas, lo verdadero es el vértigo báquico en el que no hay miembro, o sea, vértigo dionisiaco, ¿no? En el que no hay miembro que no esté ebrio, y porque todo, al deslindarse, se disuelve inmediatamente también. Es ello la transparente y sencilla quietud. Creo que este es el segundo texto más citado del prólogo a la fenomenología del espíritu de Hegel, junto con el primero que dice que la sustancia también ha de ser sujeto. Este es el segundo más citado. Lo verdadero, lo absoluto, en lo que todo es y deja de ser, es pues la tragedia. Y la tragedia dionisiaca, ¿no? Según mismo Hegel. Pero al mismo tiempo, todas estas coincidencias son posibles, y Gutiérrez Girardot lo registra y lo considera, porque ambos pensadores proceden de un tronco común de pensamiento, a saber, de Heráclito de Éfeso, del oscuro pero luminoso griego, si se permite el oxímoron, de quien Hegel decía haber incluido todo su pensamiento conocido en su ciencia de la lógica, texto que pretende traer a la luz precisamente el reino de las sombras, y a quien Nietzsche, por su lado, expresa su reverencia y la creencia de que incluso él, Heráclito, ya podría haber enseñado la doctrina fundamental de Zaratustra, es decir, la doctrina del eterno retorno. Una buena síntesis de esta conjunción dialéctica-tragedia, Heráclito, dialéctica, tragedia, Heráclito, Nietzsche la hace él mismo en el texto del Ecce Homo que ya citamos. Dice Nietzsche lo siguiente: tengo derecho a considerarme el primer filósofo trágico. Antes de mí no existe esta transposición de lo dionisiaco a un pathos filosófico. Falta la sabiduría trágica. En vano he buscado indicios de ella incluso en los grandes griegos de la filosofía, los de los siglos anteriores a Sócrates. Me ha quedado una duda con respecto a Heráclito, en cuya cercanía siento más calor y me encuentro de mejor humor que en ningún otro lugar. La afirmación del fluir y del aniquilar, que es lo decisivo en la filosofía dionisiaca, el decir sí a la antítesis y a la guerra, el devenir, el rechazo radical incluso del mismo concepto ser. En esto tengo que reconocer, bajo cualquier circunstancia, lo más afín a mí entre lo que hasta ahora se ha pensado. Pero esto no es acaso también la filosofía de Hegel. Entonces hay que mirar eso con cuidado. Por último, hay que señalar que Gutiérrez Girardot insiste particularmente en destacar que el principio característico fundamental de la dialéctica hegeliana, es decir, la conocida superación incluyente de las contradicciones, que Gutiérrez Girardot denomina absorción, preside las consideraciones de Nietzsche en su disputa con la filología clásica, puesto que lo que se busca no es la desaparición de la misma, ni su abandono en aras de optar por otra disciplina, la filosofía, sino antes bien su conservación y acción nuevas y eficientes en el contexto de una también nueva filosofía fundada en el espíritu trágico que ella, la nueva filología, ayudase a fundamentar. Gutiérrez Girardot lo expresa inequívocamente. Comillas. Por encima de las diferencias que separan la dialéctica hegeliana de la de Nietzsche, las dos tienen de común la idea de absorción, o si se quiere, de la modificación, que en el encuentro
sufren los elementos opuestos sin perder por eso su singularidad. Hasta ahí Gutiérrez Girardot. Solo que agregamos nosotros la manera de considerar esos elementos opuestos y su dinámica tienen sus peculiaridades en cada uno de estos pensadores. Nietzsche, llevado por el pathos del agón, realza la singularidad y su función expresiva en la contradicción, es decir, escenifica la tragedia, es Dionisos. Dionisos contra el crucificado, en tanto que Hegel pretende ser, y lo logra, el Heraclíteo o expositor del Pólemos, el sistematizador del mismo, cosa que captó muy bien Gutiérrez Girardot cuando afirmó: el odiado sistema no es otra cosa que la escenificación trágica del pensamiento. El odiado sistema hegeliano, ¿no? Bueno, finalmente, un par de cositas ya más contemporáneas de Gutiérrez Girardot al respecto de esta problemática. Y como no podría o no tendría que sorprender a nadie, y más bien como era de esperarse tratándose de Gutiérrez Girardot, el pensador colombiano aprovecha la segunda edición de su ensayo sobre Nietzsche, la segunda edición del texto sobre Nietzsche, para ejercitar en el epílogo que escribió en 1977 para la ocasión su tan característico talante agonal o agonístico, y avanzar una polémica crítica con los falsos pero autoproclamados herederos y seguidores del filósofo alemán. Meros, nos dice, filólogos a ras de tierra, filosóficamente anémicos, que hicieron de Nietzsche un ídolo de sus convulsivas y pretenciosas insuficiencias. Ese epílogo es la pelea de Gutiérrez Girardot con los posmodernos. Ese epílogo, señala Gutiérrez Girardot en el prólogo a la mencionada segunda edición, pretende enfrentarse al creciente empobrecimiento de la filología, que corrobora la crítica de Nietzsche a ella. Lo primero que hay que constatar al respecto es el fracaso rotundo y profundo de aquellas tempranas obsesiones de Nietzsche, si nos atenemos a los propósitos perseguidos por él, la buscada absorción o superación filosófica de la filología. Gutiérrez Girardot lo expresa palmariamente cuando dice al comienzo del epílogo que la crítica que hizo Nietzsche a la filología clásica no tuvo eco alguno. En realidad lo que sucedió fue que el esfuerzo de Nietzsche por criticar los fundamentos filosóficos de la filología fue reemplazado por una ardua y enredada pero superficial ocupación con los textos, los discursos y los relatos. Una especulación apenas sustentada en el acopio de material bibliográfico, con lo cual los mismos, en su adjudicada desde fuera, pero no pedida desde dentro, pretensión de autosuficiencia, perdieron aparentemente todo vínculo y relación histórica y estética con su suelo nutricio, a saber, con el etos o historicidad concreta del cual eran expresión, enrumbándose paradójica, triste y caricaturescamente por senderos ajenos e incluso opuestos a los reclamados por Nietzsche en su crítica original. En esta época contemporánea, sostiene Gutiérrez Girardot, y en estas condiciones el trabajo filológico y el humanismo al que estaba vinculado son realmente extemporáneos, más aún que en la época de Nietzsche. Se ha renunciado incluso a las pretensiones que, aunque mal fundadas, sostenía la filología en sus comienzos, la de, comillas, explorar y enseñar a explorar la experiencia vital e histórica que ha sido configurada en las obras literarias y la de transmitir esa experiencia a la sociedad y a las generaciones posteriores. Pero la renuncia fundamental, problemática y sintomática a la vez, y a la que, dicho sea de paso, estamos ya no solo habituados, sino algunos, muchos, conformados, es la que se ha hecho y se sigue haciendo del factor en que tanto insistiera Gutiérrez Girardot a lo largo de los textos que aquí hemos referenciado, y que para él sustenta por completo el trabajo y las esenciales aportaciones de los dos pensadores alemanes unidos por la dialéctica y la tragedia, a saber, la renuncia a la historia.
Esa renuncia la ve Gutiérrez Girardot en principio como consecuencia de la mala conciencia que sobrecogió a Europa tras la Segunda Guerra Mundial y que aunque surgió en Alemania como cristiano descargo de conciencia, no podía excluir de esa culpa a los países europeos vencedores. Concomitantemente con este pretendido olvido de la historia, que más que olvido es una interesada criptonegación de la misma, nada dialéctica por supuesto, denuncia también Gutiérrez Girardot la pretensión de rechazar toda visión totalizante de la realidad, precisamente aquella por la que explícitamente clamaba Nietzsche al final de su lección inaugural sobre la cuestión homérica, y que, como señalamos atrás, fue la que lo condujo a considerar la tragedia griega de la manera como lo hizo y a los resultados que obtuvo, como también, por supuesto, la que constituye el fundamento, elemento y reto del denominado esfuerzo del concepto hegeliano, sin el cual las representaciones parciales, recortadas y por ello falsas, ejercen su fatal y empobrecedora dictadura en el pseudopensar del que se alimenta el narcisismo contemporáneo, plagado de, como cita Gutiérrez Girardot a Max Weber, montones de especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón, signados y esclavizados por una versión autista y tecnoeconomofilia del progreso. Y si bien es cierto que algunas de estas tendencias contemporáneas bien pudiesen tener algún referente o asidero en las diversas críticas adelantadas por Nietzsche y Heidegger al pensamiento occidental y a los valores que presidieron su desarrollo, lo concreto es que, moviéndose en el vacío generado, han propendido por una nivelación por lo bajo, a ras de piso, decía Gutiérrez Girardot, que ha alcanzado al propio pensamiento, a su tradición más rigurosa, instaurando a cambio, como bien dice el filósofo boyacense, un nuevo y sutil totalitarismo que declara como anacronismo todo lo que pueda inquirir sus dogmatismos. En contraste con este conformismo y adaptación a ese nada inocente vacío contemporáneo, Gutiérrez Girardot, aludiendo a un estudioso de Nietzsche, el filólogo clásico Hugo Helcher, reclama la adopción de una especie de fantasía crítica, que al tiempo que se apropie de lo seriamente aprendido, sea capaz de considerar críticamente sus posibilidades de desarrollo, enfrentar el reto del esfuerzo del pensar en oposición a la entusiastamente pasiva adaptación a todo lo asumido como actual, adoptado por quienes no entienden que, comillas, en ninguna lógica se encuentra una regla que asegure que el último grito es, si no el más verdadero, al menos el cabal, dice Gutiérrez Girardot. Bueno, y era estas apreciaciones que las hicimos a propósito de la obra de Gutiérrez Girardot alrededor de Nietzsche y de Hegel, que vinculan a los dos pensadores a propósito de la dialéctica y de la tragedia. Lo que quería pues señalar antes de abandonar la ocupación que tenemos con Hegel alrededor de la tragedia. Era eso, por el día de hoy. No sé si hay alguna inquietud al respecto, poder decir algo. A ver, a Andrés, que siempre tiene esas inquietudes, Hegel-Nietzsche. Sí. No, pues no sé. Bueno, yo empiezo mencionando, pues no, interesante el escrito, profe. Yo no sé si ese escrito es posible de compartirse, profe, de Rafael Gutiérrez. Sí, yo lo puedo pasar por PDF. Yo lo paso entonces por PDF al grupo. Sí. No, yo tenía una inquietud, era precisamente pues, interesante ver porque por lo general, claro, está esa digámoslo, tergiversación de la relación que existe entre Hegel y Nietzsche, ¿no? Por lo general, como que Hegel va de lado con Schopenhauer
en sus críticas digámoslo, en sus críticas del modo como aborda Hegel la filosofía, ¿no? No sé, en ese sentido, como Schopenhauer, de pronto en esa fuente que se ha visto esa distancia entre estos pensadores, de qué manera Schopenhauer pues asume esa distinción, digamos, de la dialéctica, ¿no? Yo estaba escuchando esta semana, probablemente el profesor lo ha escuchado en las discusiones de Carlos Pérez Soto, profesor de Chile, y pues ahorita no recuerdo exactamente cómo es la formulación del argumento, pero él señala que el tema de la dialéctica es como un mito en Hegel, y que si acaso se ha mencionado unas 5 o 6 veces en la fenomenología. Yo no sé hasta qué punto esa afirmación sea como la ve el profesor Guillermo Moreno. Eso como un segundo momento. Y en un tercer momento, pues muy interesante, yo no, pues, no tenía la conciencia y eso, gracias por compartir ese estudio, profe, precisamente de cómo Nietzsche incide en esa crítica a la filología, ¿no? De precisamente esa carencia de la pregunta de cómo interpretar la historia o cómo escribirla, pues no deja de ser una inquietud, supongo, en todo historiador, y tratar de pues hacer una visión objetiva, no simplemente como una mera opinión de lo que era el pasado o una revisión descriptiva de esas obras, pues conlleva quizá desde un ámbito filosófico a rescatar ese espíritu, ¿no? Y lo esencial del tema de ese carácter de la tragedia, y de pronto allí en esa apreciación de esas contradicciones, esa tal vez, digámoslo, cercanía, no sé si en eso está en lo correcto, entre Hegel y Nietzsche, ¿no? Asumir la tragedia como ese ámbito de oposiciones que estaban presentes en el mundo, digámoslo, del mundo griego. Pero entonces, si en eso está precisamente esa relación, entonces mi pregunta va hacia, entonces, ¿cuál serían esas diferencias de la lógica, en cuanto a la dialéctica de Nietzsche y Hegel? Así como muy breve sería mi intervención. Bueno, no sé, bueno, yo estaría de acuerdo que, no, me parece que la dialéctica, pues evidentemente sí ocupa un lugar central en el pensamiento. Es que hay una discusión bien interesante en el pensamiento de Hegel, pero uno no podría decir que fue como Engels el que sistematizó, le dio la idea de sistematizar esa dialéctica hegeliana y convertirla en una especie de ciencia. Y uno podría decir que no, que efectivamente no, eso no es en Hegel así, pero la dialéctica es un momento esencial en el pensamiento, es pues el momento de la negación, ¿no? El momento justamente de la negación, de la mediación, de la contradicción a la que el pensamiento y lo existente están sometidos. Lo que sí no sería permisible sería que la gente empiece a buscar contradicciones donde no las hay, o por lo menos entender esas contradicciones como exteriores las unas a las otras. Uno lo que ve es que el procedimiento en Hegel, en el tratamiento de cualquier tema, por un lado, trata de ajustarse o se ajusta a la dinámica del propio asunto, sea esa dinámica lógica o sea esa dinámica histórica. Y ver que en ese asunto que se esté tratando, lógico o histórico, se presentan evidentemente momentos de negación respecto a lo anteriormente, dijésemos, expuesto o asumido. Y ese es el momento dialéctico, o sea, es un momento interno al desarrollo mismo, al devenir.
a ese devenir, pero no es, como es interno, no es aplicable. El problema es cuando la gente pretende aplicar algo que se llama dialéctica, algo así por el estilo, es lo que yo veo. Entonces si Hegel se va a considerar un individuo que mecánicamente sostiene pues esa noción de tesis, antítesis y síntesis, y que considera que todo lo ha de tener, diría yo, pues esa clase de dialéctico no es evidentemente Hegel, pero que Hegel en sus análisis históricos y lógicos se encuentra, y voy a eso, se encuentra con que en el desarrollo de la historia y en el desarrollo del pensamiento se producen contradicciones, pues yo veo que es lo que pasa evidentemente con Hegel, como lo que estábamos mirando de la eticidad griega, pues evidentemente ahí se va a presentar una contradicción entre la polis y la familia, y es que se presenta, eso no es que Hegel se la esté buscando, esté acomodando la interpretación de Antígona a ese fenómeno, es que está allí presente. Hay una contradicción, va a haber una contradicción entre la familia y la polis. Pensaba yo, a propósito de eso, que algo mucho mejor para explicar, mucho mejor no, pero sí más interesante y sobre todo histórico, para explicar eso que Hegel hace en Antígona, del conflicto familia-polis y la relación familia-polis, pero el problema es que no hay una tragedia. Sí, alguien no escribió una tragedia, pero es que no es sino mirar la historia de Grecia para ver que hay una tragedia mayor y superior a esa que está ejemplificada en el mito de Antígona. Y es la relación de los alcmeónidas con la polis ateniense. Eso daría para 10 tragedias. Es sumamente más interesante. No está escrita, pero sí está la historia de eso. Y eso es súper interesante. Partiendo de que dos de las figuras más, o que la figura políticamente más importante de Grecia es Pericles, y Pericles es almeónida. Eso sí es contraposición familia-polis. ¿De dónde viene eso? De que los almeónidas gobernaban en Atenas, y hubo un intento de una rebelión para bajarlos del poder. En ese momento era Arconte, un almeónida, que se pretendían descendientes de las familias más importantes de Atenas, y lo eran. Y hubo un intento de una rebelión de Silón contra, es que no recuerdo el nombre aquí en este momento del personaje, además que se puso de moda hace unos 4 o 5 años, porque se encontraron los restos de lo que les voy a comentar. Entonces, esa rebelión que hicieron contra el Arconte, que en este momento era el principal de la familia almeónida, fue debelada por él, fue derrotada por él. Y entonces los que hicieron la rebelión, entre ellos Silón y sus secuaces, sus seguidores, se refugiaron en el templo de Atenea, en Atenas. Y ahí ya no los podían tocar, ahí ya no podían entrar a matarlos. Entonces, mientras estuvieran en el templo, no los podían tocar. Pero el almeónida puso como condición, bueno, se quedan adentro, pero mueren de hambre, ¿no? Ahí no entra comida, están completamente sitiados. Entonces, al final llegaron a una negociación, que no los ejecutaban, que no los mataban, pero tenían que salir desterrados, exiliados,
de por vida fuera de Atenas. Y bueno, llegaron a esa negociación y estos individuos pues tenían que salir de ahí, y entonces la desconfianza que entre ellos se tenía hizo que ellos se amarraran con unos lazos a la estatua de Atenea allá y salieran siempre cogidos de ese lazo para ir quedando libres, y no los podían tocar los otros porque estaban ligados a algo sagrado. Hay dos versiones. Pues que el Almeónida cuando ya los vio afuera, dijo, corten esa cuerda. Ya mandó a los soldados, cortar esa cuerda y maten a todos, ¿no? Entonces, esa fue una. Otra fue que se reventó la cuerda y viendo la cuerda reventada, pues también matarlos. Eso no se ponían con otros problemas. Entonces, él logró conjurar el golpe de Estado, digamos, que le daba a otra familia, a otro grupo de gente, y siguió gobernando. Pero en adelante, los atenienses del común tomaron eso como un sacrilegio peor, porque la gente salió corriendo a esconderse por otro lado, y algunos fueron a dar donde las erinias, precisamente hablábamos de las erinias en la ocasión pasada, y allá a los pies de las erinias, y pues allá llegaron los soldados y los mataron, no hubo problema. El resto de atenienses vio eso como una acción sacrílega, terrible, que le iba a traer desgracias a Atenas, y empezaron a odiar a esa familia, ¿no? O sea, la polis se puso contra la familia de los almeónidas y echaron fuera a los almeónidas de por vida, expulsados, porque si pasaba algo en Atenas, un terremoto, una peste, alguna cosa, eso es culpa de los almeónidas, que mire lo que hicieron, que no respetaron a los golpistas, digamos, que ya se habían rendido, que ya se iban. Entonces, cualquier desgracia, eso es culpa de los almeónidas. ¿Qué hacer? Pues echaron los almeónidas para que Atenas la pase, pues un terremoto, pues los almeónidas. Echados los almeónidas. Y los echaron durante un tiempo, pero como era una de las familias más poderosas, con el tiempo volvieron. Pericles es almeónida. Alcibiades es almeónida, ¿no? Son de esa familia, y es una familia de odios y amores, polis, almeónidas. Más tragedia que eso, relación familia-polis, es más tragedia que en Antígona hay ese caso. Y hace unos años, hace poco, unos 5 años por ahí, encontraron una serie de restos de gente encadenada, esqueletos encadenados ahí, estaban tapados, y según los arqueólogos son los que mataron en aquel momento, además que se ve que eran nobles porque no les destruyeron a golpes, sino los matarían con espadas, y luego los acostaron en fila, y ahí quedaron los esqueletos. Los esqueletos los encontraron hace poco, no hace más de 5 años. Los encontraron y la gente dice, esos son los esqueletos de esta gente más o menos fechada de esa época, y se volvió a poner de moda el asunto de los muertos por los almeónidas. O sea, la relación familia-polis, eso es bien interesantísima en Grecia, y mucha contradicción al respecto. Eso en lo primero, bueno. Sí, entonces, en relación con esto de la dialéctica en Hegel, pues son situaciones en que en realidad se encuentra es Hegel. Y él ve que digamos que la explicación del devenir de lo que es, que desde el punto de vista lógico hay que hacerlo de una determinada manera, ahí se encuentra ese problema de la contradicción. Y es que dialéctica en el fondo es eso, ¿no? Contradicción, y cómo lo que no habría es un método dialéctico exterior para poder ser aplicado, pero es que esa pugna, esa contradicción, esas diferencias, ese polemos heraclíteo está presente, y la mejor forma de exponerlo es lo que considera Hegel, que la manera como lo hace.
Eso diría, pero no a hacerse a la idea de que existe una cosa, un método abstracto que se llame dialéctico. Estaría yo de acuerdo con esa posición, pero de ahí decir que la dialéctica como tal es inexistente porque no se nombra o que no está lo suficientemente repetido, pues que eso no hay que repetirlo a toda hora, ¿no? Sino de una vez que quede sentado, que quede claro, así se va desarrollando pues ese pensamiento. Bueno, respecto a lo otro, bueno, ya me acordé, aquí mientras hicimos el cambio, Megacles es el almeónida principal, y fueron expulsados, y el que permitió que los almeónidas volvieran fue evidentemente Solón. Pero bueno, ahí lo interesante es que dos de las figuras principales de la historia griega, Pericles y Alcibiades, son almeónidas. Y Alcibiades, todo el mundo sabe la clase de personaje que fue Alcibiades, ¿no? Y la contradicción, digamos, casi que interna, familiar, que viene con el mismo Pericles. Tanto que Pericles no dejó que sus hijos se juntaran con Alcibiades, era su sobrino y todo, pero no. Entonces hay cuestiones familiares interesantes. Bueno, las diferencias entre ¿qué sería la dialéctica en Hegel y en Nietzsche? Bueno, el problema es que Nietzsche no se reconoce dialéctico. Se reconoce dialéctico a regañadientes y fíjense, ¿y dónde es que se reconoce dialéctico exclusivamente? En el texto de ese Leche Homo, refiriéndose al origen de la tragedia, y para él es un repugnante olor hegeliano. Pero cuando explica qué es lo que hace él con la oposición Dionisos-Apolo y esa idea sintetizada en el arte griego y demás, está explicando, está diciendo, haciendo una exposición sucinta de lo que es un procedimiento dialéctico. No se reconoce dialéctico, bueno, ahí lo interesante es que esta obra, eso es lo bueno, ¿no? Esta obra de Leche Homo, pues es la última de Nietzsche, ¿no? Antes de caer en la locura. Entonces, ahí hace una visión retrospectiva sobre lo que fue su vida y su obra. Entonces, es muy distinto del Nietzsche juvenil, donde se pretendía él absolutamente contrario a Hegel, pero eso por influencia de Schopenhauer, claramente. El escrito de Nietzsche sobre la historia, las ventajas y desventajas de la historia para la vida, es un escrito hecho completamente bajo la influencia de Schopenhauer, es contra Hegel. Ahora, yo no niego que Nietzsche tenga una visión bien problemática respecto a la historia. Es que no solo en esa obra, es que en adelante, es más, la postulación del eterno retorno por Nietzsche es para evitar la idea de una historia lineal. Y justamente porque esa historia lineal es judeocristiana. ¿Sí? El gran aporte, uno de los grandes aportes del cristianismo a Occidente es la concepción de historia que la gente maneja, de que los tiempos tuvieron un inicio y tendrán un fin. Eso es judeocristiano. Es que la modernidad y la posmodernidad son cristianas hasta los tuétanos. Eso sobre todo la modernidad, ¿no? Entonces, que aparentemente es anticristiana, no. Esa idea, y la idea misma de una historia universal, eso es judeocristiano. Entonces, es una historia universal, una historia lineal, una idea de comienzo y fin de los tiempos, eso es judeocristianismo puro. Entonces, Nietzsche también se va a oponer a eso, porque mientras haya un comienzo y un fin de los tiempos, así sea una interpretación laica, el asunto es problemático.
La idea del Big Bang es cristiana, es de un cura, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Para Epicuro sí era eterno, ¿no? El mundo. Sí, los átomos eternos, para Aristóteles, para un montón de gente, pero esto de que la historia tiene un comienzo y un fin, es bien cristiano. Por eso es la idea del eterno retorno, que es el tiempo, tiempo circular, una historia circulares. Pero bueno, a pesar de eso, Nietzsche, que yo siempre he dicho, Nietzsche fue profundamente, por influencia de Schopenhauer, fue profundamente anti-hegeliano en sus comienzos, pero después fue aflojando. Y al final se puede burlarse y demás, pero le tiene su respeto a Hegel. Él dice, Nietzsche dice de Hegel es el último alemán realmente europeo junto con Goethe. Y eso es una muestra de respeto impresionante por Hegel, que tiene Nietzsche. Y bueno, lo otro es también la gran influencia, creo yo, en esa idea de un Nietzsche profundamente antidialéctico, la influencia de Deleuze, del libro de Deleuze, que está construido sobre esa idea. El libro de Deleuze sobre Nietzsche, ¿no? La filosofía de Nietzsche. Él habla de Rafael Gutiérrez Girardot, como esos seguidores que hicieron de ese ídolo el producto de sus insuficiencias. Su anémica filosofía. No, fundamentalmente Gutiérrez Girardot lanza el ristre contra Foucault y contra Derrida. Entonces, de Gutiérrez Girardot no, contra Wittgenstein en otros casos, pero fundamentalmente los que considera él efectivamente perniciosos para el pensamiento son Foucault y Derrida. Y además nunca dice Derrida en sus escritos, dice Derrida da. Siempre escribe Derrida da. Entonces, sí, está más cerca del dadaísmo que de otras cosas. Eso, entonces, pero es que a mí me llama la atención el trabajo de Gutiérrez Girardot porque es un trabajo que nosotros no le paramos bolas y ese texto sobre Nietzsche y la filología clásica es un texto bien interesante. Y la gente no le para bolas y a veces no se mira que aquí hay gente que trabaja y hace cosas interesantes y Gutiérrez Girardot lo hizo. A propósito de eso y a propósito de Hegel, las lecturas sobre Hegel, los trabajos sobre Hegel que tiene Gutiérrez Girardot son importantes que la gente los mire y son bastante rigurosos. Ahora, eso no quita que Gutiérrez Girardot siempre anda mirando a ver con quién pelea, ¿no? Que eso hace parte de su ethos, pero es interesante, sí. No sé si hay más preguntas. Creo que algunos compañeros iban a intervenir. Yo estaba aquí, me hablaba hace rato. Bacán el texto que hacen con respecto a Rafael Gutiérrez Girardot, lo que decía el compañero Jean-Paul Rossi, si lo pueden compartir, fantástico. Y para pues buscar, ojalá si se puede también tener el texto del prólogo a la fenomenología que hace en el 87 Rafael Gutiérrez, también sería pertinente. Pero no es a la fenomenología, no es a la fenomenología, sino al texto de él mismo, de Gutiérrez Girardot, a Nietzsche y la filología clásica. A la filología clásica, Nietzsche y la filología clásica, el origen de la tragedia. Hay unas cosas a mí que me parecen curiosas con respecto a lo que estaban hablando, de que la dialéctica no podría ser como una fórmula a seguir, ¿cierto? Pero cuando decían que cualquier meditación o reflexión tendría que ser sobre la realidad histórica de los pueblos, y más cuando dice en esa cita, que no supe realmente de dónde era la cita, que la visión filosófica del mundo tendría que partir de lo singular a la totalidad, que dice el mismo Nietzsche. Entonces, claro, estamos hablando sobre filología clásica, ¿cierto? Pero podría ser aplicable ese método, esa fórmula para aplicar a otro tipo de estudios, digamos,
la filología, por ejemplo, es curioso verlo acá desde Rioja, desde la selva y desde el Perú, donde uno se encuentra con lenguas como el quechua, y hay filólogos quechuas, y uno se empieza a dar cuenta que hasta para la filología quechua, el quechua no es el mismo en todas las zonas. El quechua se habla diferente en la costa a lo que se habla en la sierra, y en la selva es mucho más diferente porque también se encuentra con otro tipo de lenguas que son propias de la selva. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, si la reflexión es sobre la realidad, y hay otra cosa que también me parece curiosa, sobre las malas traducciones. Hablaba el profe sobre los almeónidas y habla sobre la anécdota, que unos dicen que soltaron la cuerda, otra fue que se le rompió. Entonces, esos detalles de la historia, terminaría siendo la historia como el cuentero, un trabajo de un cuentero, que puede equivocarse, y más aún con las palabras. Una cosa es decir una palabra y ver su raíz, como lo pretendía hacer Nietzsche, buscar el origen de su palabra, lo que quería decir. ¿Qué queremos decir con etos, cierto? ¿Qué queremos decir con solencia cuando lo dice el mismo Gutiérrez Girardot, o disolverse? Son palabras que tenemos que explicar y mirar su origen para hablar. Me pareció interesante el texto, hay que compartirlo, y pues me gustaría como resolver eso, lo singular a la totalidad, y si esa meditación o reflexión que es la filosofía puede ir sobre la realidad histórica misma de los pueblos, podría transponerse, utilizar la misma fórmula, la misma herramienta para poder nosotros también hacer nuestra reflexión sobre nuestra realidad histórica, por ejemplo, acá en Latinoamérica. Bueno, sí, esta idea de que, pues no sé, yo siempre la he vinculado es con Anaximandro, ¿no? Y lo que Nietzsche tiene ahí presente es también como ese mismo problema. Si ustedes miran el origen de la tragedia, también es el problema con el principio de individuación. Entonces es una historia muy larga, y eso también finalmente termina siendo Hegel, ¿sí? Eso es todo, pero ¿de dónde vendría todo? A mí me parece que viene de Anaximandro. Es decir, esa idea de lo uno primordial, del apeiron, de lo indefinido, es como la idea, el punto de partida, lo original, lo central, lo uno de Plotino también, ¿no? Está ahí presente. Hay una disgregación de ese uno primordial, que en Anaximandro ocurre por injusticia, es la injusticia. O sea, lo existente es lo determinado, pero el punto de partida es lo indeterminado. Pero todo lo existente es determinado, tiene unos límites, tiene un peras, ¿sí? Peras, un límite, ¿sí? Peras. Y para Anaximandro es lo sin límite, el apeiron. O sea, lo que no tiene límite, no tiene definición, no tiene perfil. Todo lo que tiene perfil, dice Anaximandro, o sea, todo lo limitado, lo es, y fíjense cómo tiene razón también ahí Gutiérrez Girardot, de que ese etos griego pues es una construcción político-religiosa al mismo tiempo. Todo lo que es determinado lo es, según Anaximandro, por injusticia, y por ser una injusticia debe perecer. O sea, lo determinado está condenado a perder su determinación, debe perecer, porque el solo existir es ya una injusticia que se comete contra lo indeterminado, y a lo indeterminado, al apeiron, ha de regresar eso que está existiendo de manera limitada, ¿no? Ustedes, si miran el origen de la tragedia de Nietzsche, van a encontrar que ahí hay una idea similar, la defensa de un uno primordial que por particularizarse, por aparecer determinaciones, es lo que origina lo trágico. Y lo trágico
es ese destino de lo determinado que siempre, se va a contraponer única y exclusivamente con la finalidad de desaparecer. En el fondo es eso, y eso es lo que constituye la polémica entre lo dionisiaco y lo apolíneo, porque lo apolíneo es la propensión, el dominio, la búsqueda de lo limitado, de lo que tiene contornos, porque solo por lo que tiene contornos es que pueda poder ser bello, etcétera, mientras que Dionisos es la idea de que eso limitado se pierda en lo ilimitado, que en ese caso es a través de pues, lo que llama Hegel en otro lado, el delirio báquico, el delirio dionisiaco, ¿no? Entonces, la idea es que uno podría decir, sí, Apolo es el dios de lo singular, de lo particular, pero todo eso singular, todo eso particular está inscrito dentro de un marco mucho más amplio, mucho más general, y su destino es perderse, ¿no? Yo tengo una visión parecida, pero lo que pasa es que cambio ese uno primordial y demás por la nada, por la simple y vulgar y despreciada nada, pero eso es otra cosa, ¿no? Y eso diferencia uno, pero ¿qué es lo que hace lo otro? Hegel, ¿qué es lo que hace? Eso mismo, mostrar que dentro de lo que es, existe a partir de la autodiferenciación de lo que es, pero esa autodiferenciación se desarrolla a través precisamente de la historia, y al final haya las diferenciaciones que hayan, todo es subsumido, dijésemos, por el ser original, pero ese ser original es el mismo, todo su desplazamiento, todo el movimiento, el puro devenir. Entonces, el problema es que nosotros afirmamos siempre lo particular, nos quedamos en esas singularidades, y no entendemos que esas singularidades son singularidades dentro de un devenir. Entonces, afirmar la singularidad, pues hay que hacerlo. Es lo en últimas, que es lo que también yo defiendo. Es decir, a mí no me importa el ser, nada, me importa este tiempo que me tocó a mí, punto. Pero yo sé que eso está perdido. Sí, es decir, no tiene ningún horizonte, ningún porvenir. Y me importa un carajo. Afirmo la singularidad mientras es posible afirmar esa singularidad, pero sé que eso está perdido en una vaina completamente absurda y sin sentido. Entonces, y no se lo busque, no lo tiene, no lo busque. Entonces, el asunto es que para mirar una cosa es para sentirla, vivirla y qué sé yo, sí, asumirla, y otra cosa es como para hacer una explicación general de lo que es. Ahí sí tiene que atenerse uno a la totalidad. Pero una cosa es esa explicación, es esa explicación, y otra cosa es lo vital, y lo vital de uno sí es esa afirmación de esa singularidad, me parece a mí. El resto es el mito y demás. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Y para qué sirve eso? Que a mí cuando me hacen esa pregunta en términos de para qué sirve la filosofía, yo digo para lo mismo que sirve la vida. O sea, para nada. Ni la filosofía sirve para nada, ni la vida sirve para nada. ¿Para qué sirve la vida? Para nada. En general, le va a encontrar. ¿Para qué sirve la filosofía? Para lo mismo que sirve la vida. Entonces, pero está uno afirmando esa singularidad. Ahora, si yo lo cojo como el método donde tengo que explicar todo a partir de la singularidad, eso me hace ya como yo afirmo y asumo
la singularidad, pero no la idolatro, ¿sí? Eso ya es narcisismo. O sea, asumirla y hacerse uno el ombligo, la humanidad, la humanidad y yo en la humanidad, que somos tan importantes, que la humanidad puede desaparecer y que no importa. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es? Yo. ¿Y qué? Nada, no pasa absolutamente nada. Es que uno lo que quiere es permanecer y todas esas cosas, pues ya se está mostrado que no. Pero esa es una cosa, para vivir, para entender, y otra cosa es para explicar. Por supuesto que de esas singularidades no se puede explicar nada. Tiene razón un individuo como Hegel que dice, explicamos lo singular, pero a partir de la totalidad. Eso yo veo claramente. Por eso digo yo que el absurdo, esa es la pelea con Cioran, el absurdo se entiende mejor desde Hegel. O sea, Hegel para mí tiene importancia porque le ayuda a entender de la mejor manera posible el absurdo mismo de esa existencia. Eso es lo interesante en Hegel. Bueno, eso en cuanto a lo primero hacia a la carrera. Y lo segundo, eso sí, la insistencia de Gutiérrez Girardot en que Hegel y Nietzsche, pero con Nietzsche habría problemas porque él es muy ambiguo en eso, precisamente por no ser sistemático, la necesidad de explicarse todo y entenderlo todo a partir de la historia. Y Hegel sí es el maestro de eso. Es el que enseña evidentemente a tener en cuenta los acontecimientos históricos para comprender el propio pensamiento, pues todo lo que pasa es que eso no se, el espíritu es la historia encarnada, ¿no? De la historia es de donde se puede sacar la idea de espíritu. Ojo, no al revés, ¿no? Como interpretan los hegelianos clásicos. El espíritu existe y se encarna, no, es al revés. A partir de la historia, a partir de la praxis, yo puedo entender la noción de espíritu. Es otra cosa, eso es muy distinto. Los otros ya son versiones, lo que acusaba Feuerbach a Hegel, ¿no? Versiones laicas de unas teologías por allá que el espíritu se encarna en esto, en aquello, no, eso es carreta, pero es que así se sienten más cómodos interpretando a Hegel los hegelianos. Pero a mí se me hace que eso es injusto con Hegel. Es mejor, a partir de la historia y del desarrollo de estos pueblos, de la humanidad en general, llamémoslo así, o de Occidente, en el caso de Hegel, entender esas nociones de espíritu y demás. O sea, al revés. Pero eso sí, Gutiérrez Girardot me parece a mí tiene toda la razón al insistir que toda consideración que se haga así parezca ser meramente lógica, abstracta, lo que sea, tiene un trasfondo histórico. Y si no lo tiene, si es seria, tiene que terminar remitiéndose a la historia. Y solo se puede entender en los marcos históricos. Y por supuesto que esa vaina sí es sumamente importante para cualquier análisis de cualquier cosa. Sí, ¿no? Debería, sí, ¿no? Buenas tardes. Hola a todos. ¿Puedo hacer una pregunta aquí? Hay un eco por ahí. Bueno, primero felicitar al profesor por dos cosas. Una, pues traernos, por lo menos en mi caso, y creo que el compañero Museo Tobe, me disculpa, parce, que no sé cómo es que es tu nombre, lo afirmaba también, y es recuperar nuestra tradición. Ese llamado a regresar a nuestros pilares filosóficos, en ese sentido a Rafael Gutiérrez Girardot. Y la segunda, pues felicitación por su propio texto y por su elaboración. Yo siento que usted se ubica, si bien heredero de una tradición, heredero de una escuela, usted está buscando, y yo se lo había dicho en la sesión pasada, generar su propio sistema filosófico. Y en la medida que yo he seguido estas conferencias, usted ha dado algunos apuntamientos al respecto. Y veo que los presocráticos o la época antigua, el modo de filosofar antiguo, y en particular los sofistas, Gorgias, usted lo decía, es uno de sus pilares de elaboración. Entonces, por esas dos cosas, pues lo felicito, que se nota en un texto, como lo decía Andrés,
difícilmente lo consideramos dentro de la tradición canónica y académica de la filosofía, pues digamos, válido y aceptado en la comunidad académica, ¿cierto? Relacionado a Nietzsche y a Hegel, sobre todo con el tema de la dialéctica. Yo quisiera, porque el texto dejó muchas aristas abiertas, pero digamos que en inicio, por ese mismo tema de la dialéctica y en su relación con lo trágico, la propia dimensiones que usted daba entre Nietzsche y Hegel en esa relación, en varios sentidos. Uno, por cómo se presenta la dialéctica en la tradición, ¿cierto? En la tradición filosófica. Si uno encuentra ese origen de la dialéctica en Heráclito, ya entra es problemático si uno lo ve desde el punto de vista filológico, porque si revisamos cada una de las sentencias heraclitianas en su idioma pues griego de Éfesos, no encontramos el vocablo dialéctica como tal. Eso es como primera problemática. Dos, porque la dialéctica también aparecería sobrepuesta en un Platón, digamos que viene siendo como el que más la sistematiza en diferentes diálogos, pero particularmente en la República, libro 6, en la alegoría de la línea, ahí aparece, me parece a mí, conceptualizada propiamente la dialéctica, y 3 en Aristóteles, donde la dialéctica aparece ya como una forma de retórica. Entonces, en ese sentido, ya esa problemática de cómo aparece la dialéctica en la antigüedad y cómo vincular Hegel en la lectura y Nietzsche en la lectura, pues propiamente, y eso es lo que hace pues, el profesor Rafael Gutiérrez Girardot, y usted bien lo expuso, en las relaciones entre filosofía y filología, o yo diría más propiamente entre hermenéutica, una lectura hermenéutica y una lectura, ¿cómo es que se llama? Filológica propiamente. Hagamos esa lectura, me parece a mí, a Friedrich Schleiermacher, cuando Schleiermacher y Winckelmann tuvo ese renacimiento antiguo en Alemania, pero sobre todo con Schleiermacher, esa lectura sobre la hermenéutica, ¿cierto? Y cómo a partir de la hermenéutica, una lectura filosófica, es que se debería haber hecho una interpretación de los filósofos antiguos, o la filosofía pues de la letra de los antiguos. Y eso se va a escindir con los estudios pues, que yo tengo entendido de Edward Seller, que viene de la escuela hegeliana, y lo que va a proponer es más propiamente una lectura puramente filológica. Y ahí es donde se instala la discusión, porque digamos que Hegel haría una lectura de la dialéctica en términos filosóficos sin atenerse, digamos, a un criterio propiamente filológico, mientras que Dielsey Krantz, Seles, Burner, todo lo que va a ser, digamos, la sistematización de los presocráticos, de los socráticos, toda la filosofía antigua, centrada en el método filológico. Y ahí es donde se va a instalar Nietzsche. Nietzsche va a estar ahí en esa construcción, en su propia elaboración filosófica y en su formación como filólogo. Y yo creo que por eso es que decían que acusaban al profesor Girardot de ser un poco gadamerciano a la hora de hacer este tipo de lectura, ¿cierto? Tanto de Nietzsche como de Hegel, que parece que se queda un poco más en la lectura puramente filosófica que la estrictamente filológica. ¿Y a qué puede llevar eso? Uno, a cómo aparecen cada uno de los filósofos clásicos, tanto en Hegel como en Nietzsche. Es muy diferente la aparición, por ejemplo, en Sócrates, en el Hegel, que difícilmente pues, uno lo ve propiamente citado, pero digamos Heráclito, que aparecen los dos. ¿Cuál es el Heráclito de Hegel y el Heráclito de Nietzsche? Son Heráclitos completamente diferentes, y el criterio metodológico para su abordaje es completamente diferente. Entonces, de entrada, me parece a mí un poco problemático, y eso queda para la discusión, no tendría que aprofundar mucho más, la relación que hace pues, el profesor Rafael Gutiérrez Girardot, que es ingeniosa, es novedosa, me parece que tiene una profundidad filosófica pues, que supera completamente lo que yo estoy diciendo acá, pero me parece que todavía habría que apuntarle eso, esos pequeños matices que dificultarían la relación, digamos, de manera directa. El propio concepto de Pólemos en Heráclito y la idea de Agón en Nietzsche, ¿cierto? Cómo aparecen uno y el otro. ¿Qué más podría decir aquí? Eso nos llevaría al tema precisamente de cómo considera la dialéctica, usted lo expone pues en la relación con la tragedia, pero la dialéctica en punto de vista ontológico, lógico, que parece que lo que considera Hegel, donde el movimiento se da interno al objeto, pero al mismo tiempo es una modalidad de exposición. Ahí todo ese trasegar pues, que yo hice entre la dialéctica en Heráclito, Platón y Aristóteles, porque si bien la dialéctica no es un método,
que se aplica de manera sistemática y formalizante como lo haría el método científico a los objetos, sino el movimiento interno e inmanente del objeto. La dialéctica también precisa un modo de exposición, y ahí viene todo el problema de la representación y el concepto de Hegel. No sé tanto pues en Nietzsche, que usted acaba de traer esa novedad de la dialéctica nietzscheana. Entonces, a mí me quedarían como esos primeros apuntamientos. Por un lado, el profesor Girardot, según lo que usted presenta, tendría, a mi parecer, una figura estereotipada hasta cierto punto de la filosofía heraclitiana como Pantarrey o el Pólemos, porque en Heráclito lo que hay es una prevalencia también de la unidad, y una unidad dinámica, pero sigue siendo una unidad. Y en ese sentido, yo estoy más de acuerdo con el último comentario que usted hacía sobre Anaximandro. Sí, Anaximandro, el tema del Ampeiron, como eso también es el origen de la propia filosofía, me parece a mí que va a estar en Heráclito también con lo ilimitado como totalidad, como cosmos donde. Y ahí me resuena mucho más que el tema del Pantarrey, del fragmento 49 en Heráclito, y el tema del Pólemos, de la guerra como dique, como justicia, el tema del fragmento 30, de que el cosmos no fue creado, ese cosmos que es totalidad, él utiliza cosmos donde, que refiere un orden total, no fue creado ni por un dios ni por un hombre y existe eternamente siendo uno, ¿cierto? Y él utiliza una expresión como pir aishon, y eso pues tiene toda una referencia en la cuestión de la lengua clásica. Como para no perderme mucho, esos son como mis apuntamientos, o sea, rescato mucho el trabajo y el texto que habría que leerlo, que no lo conozco, pero tendría de entrada como esas problematizaciones, por la misma relación que se está estableciendo entre filosofía o hermenéutica y filología, y la especificidad que eso generó, digamos, en los escritos posteriores, sobre todo cuando uno está trabajando los autores clásicos. Si usted va a hacer un punto de vista puramente hermenéuticos, hay relaciones que se pueden establecer, pero si usted va a hacer una lectura desde el punto de vista filológico, pues hay otras relaciones que quedan como por fuera. Y pues eso nos pondría en la relación entre lenguaje, historia y concepto, me parece a mí, cómo se relacionan estos ámbitos. Ya el tema mismo de la tragedia como punto de articulación, me parece que sí fue un apuntamiento brillante del profesor Girardot. Lástima no haber estudiado eso en las facultades colombianas, pues, o que no sea, digamos, tan difundido, porque evidentemente lo que enunciaría, digamos, es más la dialéctica como vida. O sea, y es lo que usted decía, o sea, la dialéctica, si bien es un procedimiento onticológico, en la medida que necesita la experiencia de una conciencia, o el entendimiento mismo del espíritu como praxis en la historia, nos enunciaría que la dialéctica en lo que más prevalece es como vida. Y en ese sentido la tragedia es donde genera esa articulación. A mí eso me pareció pues súper, más que novedoso, pues brillante y con una profundidad filosófica que permitiría apuntar dos filósofos aparentemente, digamos, contrapuestos, pero que se relacionarían en ese camino de la desesperación, la lucha y la experiencia humana como una experiencia trágica, tanto Hegel como Nietzsche. Entonces, esto como mis apuntamientos, dejando como esas preguntas, la articulación entonces de la dialéctica como un modo de hacer filosofía a partir del lenguaje, pero también de la historia, y el apuntamiento de una filología que se centraría únicamente en la palabra escrita y la letra escrita. Entonces, que eso generaría esas dos problemáticas. Sí, bueno, acá lo que traté de hacer es precisamente llamar la atención para que se lea a Gutiérrez Girardot. Es decir, una invitación a que miren los textos de Gutiérrez Girardot sobre Nietzsche y sobre Hegel. Claro, pues todos sabemos que el fuerte de él es la cuestión literaria, etcétera, no el fuerte en lo que él más trabajó, el modernismo, en fin, y es conocido en el mundo por eso, pero en relación con la filosofía vale la pena mirar estos aspectos y en particular estos aspectos de la relación Nietzsche-Hegel y dialéctica y tragedia. Sí. Ya los otros son detalles para discusiones, como se llamaron, filológicas. De hasta qué punto, pues, no sabe que los fragmentos de Heráclito son recogidos muy tardíamente, siglos. Entonces, ¿qué grado de coherencia incluso podría existir entre unos fragmentos y otros, etcétera? Eso ya todo es cuestión de discusión, ¿sí?
filólogos, y entre otras cosas, para eso inventaron la filología. Es que ese es el problema. Es que en Alemania había una grecomanía extendida desde la época pues, de siglo XVIII, y todavía está viva esa grecomanía en la época de Nietzsche. Pero unos momentos antes, unos años antes, se había inventado la filología porque se cansaron ciertos individuos de oír y hablar sobre los griegos a toda hora, ¿no? Ya estaban cansados, ¿no? Pues pongámosle seriedad a esa vaina porque todo el mundo habla carreta. El niño genio Vilamovich le dijo a Nietzsche, usted no sabe esa vaina, hombre. Fue el que lo sacó de ahí cuando Nietzsche escribió su libro, y Vilamovich lo que le dijo, no, usted puede proclamarse aquí el seguidor de Dionisos y demás, y pues empiece a hacer desfiles así dionisíacos, pero quítese de las universidades y de enseñarle esa cosa a los muchachos, sea serio. Le dijo Vilamovich, que después va a ser el papa pues de la filología en Alemania, ¿no? Entonces, la filología la inventaron para que se dejara de hablar carreta en abstracto sobre el mundo griego en particular. Ahora, Nietzsche dice, eso es acabar, eso hay que invertir la idea de que ya estaba presente en Séneca, que ahora la filología era lo que antes había sido la filosofía. Y entonces Nietzsche invierte y Por dice, eso no, es como, qué pena, hay que hacer las cosas, hay que hacer las cosas al revés, ¿sí? como dice usted muy bien, o sea, pero yo ponía la relación entre hermenéutica y filología, porque lo que se está pretendiendo, y como dice usted, dejen de hablar cháchara, ustedes filósofos leyendo los clásicos, porque ustedes no están entendiendo, y había pues obviamente en casi todas las hermenéuticas o interpretaciones, disputas de interpretación. De repente habían muchos que estaban diciendo que no había una teología en los clásicos, y habían otros que estaban diciendo, no, el pensamiento y el espíritu griego es un espíritu fundamentalmente religioso. Entonces eso ya generaba una disputa en términos de criterios de interpretación. ¿Y qué hace la filología? Tratar de darle un criterio objetivo a esa lectura de los clásicos. En ese sentido, yo estoy completamente en desacuerdo con Vilamovich, sin acuerdo con Nietzsche, por ejemplo, y con el propio Hegel. O sea, la filosofía no se reduce a filología. La filosofía es rica en la medida que